¿Qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Juan Ángel Payán y voy a hablarles sobre los residuos sólidos urbanos o de la basura. A lo largo de la plática vamos a ver qué son los residuos sólidos urbanos, unas definiciones, unas clasificaciones, datos generales, qué tanto se produce, todo este tipo de cosas, principalmente centrados en México. Vamos a hablar sobre la recolección, sobre procesos de reciclaje y, claro, las consecuencias de un mal manejo y los proyectos que están haciendo para contrarrestar este mal manejo. Antes de empezar a hablar de México, me gustaría hablar un poco sobre información global. En este caso, la página Waste Atlas tiene una colaboración con varias naciones, bueno, una gran cantidad de naciones alrededor del mundo. Estas les proveen información sobre lo que se desecha de la basura y ellos la presentan en estadísticas y gráficas que nos permiten interpretarlo fácilmente. Si están dando una clase sobre esto, les recomiendo ampliamente que chequen la página. Ellos calculan con su información que aproximadamente alrededor del mundo estamos produciendo 3.800 toneladas por minuto de basura. Lo que quiere decir que más o menos para cuando acabe esta plática se habrán producido 228,000 toneladas de basura. En el tiempo que ellos llevan funcionando y con la información que tienen, se calcula que en los últimos 5 años se han producido 9,450,259,780 toneladas de basura alrededor del mundo. Y esto simplemente está hablando del peso. Si estuviéramos hablando de los objetos que estamos desechando, como bolsas de basura, o botellas, o material del hogar, estaríamos hablando que en el ambiente se encuentran cerca de 50 trillones de objetos pertenecientes a la basura. Dentro de los países que más producen basura, tenemos que son los que o tienen una alta población o que son una fuerte economía alrededor del mundo. Considerando estas dos variables, China y Estados Unidos ocupan las primeras 2 posiciones como países generadores. E India les sigue relativamente cerca. Lo curioso es que si vemos el cuarto país que más produce basura, en este caso Brasil, solo produce 1/3 de lo que es o Estados Unidos o India, que están relativamente cercanos. México, de hecho, se encuentra entre los primeros 10 países que producen basura, y esto se debe porque, 1, somos uno de los países con mayor extensión territorial, y 2, somos una de las fuertes economías alrededor del mundo. Nomás como un dato de color, el país que menos produce basura es un país africano, se llama Seychelles, y es bastante pequeño. De hecho, Tlaxcala, nuestro estado más pequeño, es 4 o 5 veces más grande que este país y produce, según mis cálculos, de 7 a 8 veces más basura que este. Entonces, el número de habitantes influye mucho en la producción de basura. Ahora bien, ya definiendo los residuos sólidos urbanos, empezamos a hablar de México. La Semarnat es el organismo encargado del manejo y control de esto y los define como todos los residuos generados con características domiciliarias. En este caso, se dividen en 3 categorías, por decirlo así: lo que podemos generar en el hogar, que es prácticamente cualquier cosa que eliminemos, con algunas excepciones de materiales tóxicos, todo lo que se pueda generar en la vía pública o los establecimientos. Estamos hablando ya de algunos eventos, como carnavales, como ferias, estamos hablando de restaurantes, y bueno, por último, lo que recolectamos en la vía y lugares públicos, parques, en las calles, todo eso se considera un residuo sólido urbano. La Semarnat también divide en 2 categorías este tipo de basura: los orgánicos y los inorgánicos.
En este caso, las imágenes que les presento son ejemplos del listado que aquí está en orden descendente, entonces las palabras corresponden a la imagen. Dentro de estas tenemos a las fibras duras vegetales, a los residuos alimenticios, huesos, residuos de jardinería, plantas muertas, hojarascas, madera. Estos son los, digamos, sencillos que se puedan degradar. Pero también tenemos a los que son un poco más complejos. Tenemos el cuero, aceites comestibles, papel y cartón. De hecho, la Semarnat calcula que el 38% de lo que desechamos en el hogar pertenece a los residuos sólidos urbanos, orgánicos. Lo que es bueno, porque quiere decir que podríamos estar una de dos, o reciclando o degradando este porcentaje de basura. Y eso ya es un gran apoyo al medio ambiente. Ahora bien, la segunda categoría de la Semarnat, que son los inorgánicos, obtiene lo que son los materiales ferrosos, el tan famoso PET, que es uno de los problemas actuales sobre la gran cantidad de contaminación que se genera debido a que es un material que se utiliza en productos de un solo uso, por ejemplo, las botellas de agua o de refresco. Tenemos los envases de cartón encerado, fibras sintéticas, el unicel, que por suerte ha empezado a verse reducido por toda la legislación que se ha metido con tal de reducir la basura que producimos y por el alto tiempo de vida que tiene esto en el ambiente. El hule, el aluminio, el vidrio y el poliuretano. De los residuos sólidos urbanos en México, esa es una estadística del 2012, se tiene que en general ya como país y con todas las categorías que dije de establecimientos, vía pública y esto, y el hogar, se generan aproximadamente de materia orgánica el 52%, seguido por cartón y papel y finalmente por los plásticos. Ahora, ¿por qué decimos que estamos contaminando tanto si el 50% de lo que generamos se puede degradar? Bueno, es por lo mismo. Esto se puede degradar mientras el resto empieza a acumularse. El plástico dura una gran cantidad de tiempo en el ambiente, entonces en lo que logramos degradar este 52%, si es que se procesa de la manera adecuada, claro está, el plástico va a seguir acumulándose hasta que sea un porcentaje mayor acumulado de lo que se tiene de materia orgánica generada. Esto nomás es para que se den una idea del tiempo que puede tardar algunos objetos en degradarse y por qué es importante darles el procesamiento adecuado. Por ejemplo, cosas como cáscaras de plátano, algodón, bolsas de papel, cáscaras de naranja, pueden estar hasta 6 meses en el ambiente, descomponiéndose y regresando nutrientes al suelo. Eso sí, en ambientes idóneos donde hay microorganismos que se encargan de procesarlo, insectos, todo esto. Incluso estamos viendo aquí zapatos de cuero, que son también residuos orgánicos, que pueden estar hasta 40 años. Pero si empezamos a ver otro tipo de productos, por ejemplo, los plásticos y el vidrio, vemos que pueden estar desde 1000 hasta prácticamente 1.000.000 de años en el ambiente. Y por la tasa en la que estamos produciendo basura, eventualmente vamos a terminar sumergidos en ellos. Hablando sobre lo que se produce de basura en México, en este caso los residuos sólidos urbanos, para no estar hablando tan extenso, la basura, tenemos que la región que más produce en México es la zona del centro, casi con un 50% de la producción de estos residuos domésticos, seguido por lo que es la zona fronteriza. Curiosamente, y es muy interesante, el Distrito Federal se considera aparte porque llega a producir el 12% por su cuenta de los residuos sólidos urbanos en el país. Hablando y considerando que muchos de los participantes aquí pertenecen a la zona norte, nosotros estamos entre las regiones administrativas más limpias de México.
Y de hecho esto se puede ver mucho mejor en la siguiente diapositiva, donde vemos la generación de estos residuos por estado. Como lo habíamos visto, el Distrito Federal es el que ocupa la primera posición, simplemente por su cuenta, pero estados como Jalisco y Veracruz, que se encuentran en la zona centro, se encuentran como las zonas que más producen. Incluso no viene marcado, pero el Estado de México está también entre las zonas que más producen basura. Ya hablando sobre la sección fronteriza, pues tenemos a Nuevo León aquí, que es la segunda zona administrativa que más produce basura. Ahora, ¿cuáles son los que menos producen? Bueno, si lo podemos ver en la zona norte, donde estamos nosotros en Baja California Sur, vemos que hay varios estados que están en las menores posiciones de producción de basura. Baja California Sur, Colima, Zacatecas. Y bueno, la zona sur, que también es una de las zonas que menos produce, pues tiene lo que es Quintana Roo y Campeche. Ahora bien, hablando sobre la recolección de basura, la Semarnat lo divide en 3 puntos. Del que hemos estado hablando, que son los residuos sólidos urbanos, eso es a nivel municipal. Cada municipio decide qué hacer con la basura que recolecta. Pero hay una categorización que, si bien no se toca en este tema, yo creo que es importante mencionarla. Es los residuos de manejo especial y además los residuos peligrosos. Estos, los primeros, se manejan a nivel estatal, principalmente por su volumen, y los últimos los manejan a nivel federal, debido a los potenciales daños que puede generar tanto en la población como en el medio ambiente. Hablando de los residuos de manejo especial, y vuelvo, simplemente es por mencionar algunas cosas importantes, son aquellos residuos que se generan por procesos o productivos o por servicios, pero que no tienen las características de un residuo urbano o de un residuo peligroso. Y de hecho, si vemos ejemplos, podemos ver que tiene que ver mucho con el volumen y con los materiales que podemos obtener de él. Entonces, hay muchos productos electrodomésticos o de herramientas eléctricas que se pueden obtener metales para su reciclaje, o bien que tienen químicos dentro, como las pilas. Ahora, hablando de volumen, pues tenemos máquinas expendedoras o equipos eléctricos que generan mucha basura, entonces se necesitan tratar de manera especial. Nomás como una pequeña tabla sobre qué es lo que más se produce en este tipo de residuos. Tenemos que es papel, cartón y cosas de construcción y demolición. Entonces, como lo mencioné anteriormente, residuos que tienen que ver con altos volúmenes. Ahora, los que son muy interesantes, pero lamentablemente no entran dentro de esta plática, son los residuos peligrosos. Estos tienen una gran cantidad de daños que pueden generar a la salud humana o al ambiente, y los identificamos por los colores en los que normalmente están marcados o por las indicaciones dentro de los contenedores donde están. Nomás por mencionar algunos, pueden ser efectos corrosivos, inflamables, radiactivos en el peor de los casos. Nomás para no asustarnos, tenemos sobre la producción de estos. Dentro de los estados que más producen este tipo de recursos, vemos que está el Valle de México, seguido por Jalisco, Baja California, el Estado de México y finalmente Michoacán. La siguiente gráfica nos muestra que la gran mayoría de los recursos peligrosos en México lo producen pocas empresas. Y estas empresas normalmente son grandes conglomerados que se dedican o a la fabricación de carros o de productos químicos, y que realmente son muchas pequeñas empresas las que aportan la menor cantidad a la producción de este material. Aquí podemos ver unos de los residuos peligrosos que más se producen. Estamos hablando de químicos
la empresa automotriz y la metalurgia. Esto es por mencionar uno de los tres, pero también tenemos aspectos que tienen que ver con textiles, con alimentos, con construcción. Entonces, realmente es más el nombre que se le da que el daño que estamos obteniendo de toda esta producción de materiales. De hecho, si podemos ver a lo largo del tiempo, se dejó de dar un tratamiento y se está tratando de reciclar una mayor cantidad de estos o en algunos casos reutilizarlos, esta pequeña barra que se ve al final. Dentro de los materiales peligrosos que se están generando en México, una parte o la parte más importante son residuos sólidos. Como lo mencioné, mucho tiene que ver con empresas grandes como automotrices, construcciones, entonces se generan varios residuos. Pero de los peligrosos y de los que nos tendríamos que preocupar, tenemos que son los agentes biológicos infecciosos, sustancias corrosivas y solventes. Y si lo vemos, es prácticamente solo el 10% de lo que se genera. Nomás para aclarar, los biológicos infecciosos son los cuerpos o el material médico que se desecha. Entrando a lo que es la recolección de basura, y la Semarnat maneja que se está recolectando alrededor de 102.895 toneladas de residuos urbanos anualmente. Se calculó en el 2004 que 328 kilos se estaban generando en el mexicano promedio, pero que para 2019 ya se estaban generando 343 kilogramos. Esto quiere decir que en un periodo de 15 años sumamos 15 kilos, o sea, 1 kilo por año. ¿Y esto a qué se debe? Bueno, los productos de un solo uso, las botellas de agua, los refrescos, los cepillos, aunque duremos una gran cantidad con ellos, solamente tienen un uso y cuando se dejan de utilizar, se vuelven basura. Entonces, por eso es que se está buscando la forma de cambiar de materiales para que este tipo de productos no genere la cantidad de basura que actualmente está produciendo. Ahora bien, de estas 100,000 toneladas, la Semarnat dice que aproximadamente se están recolectando 84%. Y de ese porcentaje solo está llegando a los depósitos un 79%. Esto se debe a que en el proceso se pierde algo. No siempre es culpa del mal manejo, hay otras condiciones que se involucran, pero que sin lugar a dudas están dejando un buen porcentaje en el ambiente. Ahora bien, de estas 100,000 toneladas, se cree que se están reciclando alrededor del 10%. Esto es una tabla sobre lo que más o menos se ha incrementado el porcentaje de recolección de basura. Si lo podemos ver, en 1998 era cerca del 80% y para el 2012 es un poco más cercano al 90%. Ahora, acabamos de decir que este porcentaje era menor en la diapositiva anterior. Esto cambia de repente de organización a organización porque se consideran algunas variables, pero podemos verlo en un intervalo. Entonces, en el mejor de los casos se está recolectando un 90%, mientras que en el peor de los casos cerca de un 80%. Ahora bien, hablando de Baja California Sur, vemos que es uno de los estados donde la población tiene un mayor acceso a la recolección de basura. Dentro de esto sí hay unos problemas con la organización, pero también tiene que ver con la infraestructura y con las capacidades para recolectarlo. Entonces, no solamente es un mal manejo o una mala administración. Y vemos que las zonas, bueno, no se refleja aquí, pero en la teoría se sabe que las zonas marginadas o de comunidades pobres que están alejadas de la ciudad son las que menor recolección de basura tienen y por lo tanto un menor control sobre los desechos. Ahora bien, ¿dónde termina a parar la basura? Bueno,
En el mejor de los casos, en rellenos sanitarios. Estas son vertederos donde hay un proceso de ingeniería, donde se mantiene un fuerte control sobre la basura que se está depositando. Se crean capas con tal de cubrir los residuos y separarlos en la mejor de las capacidades, y se cuenta con un sistema de canales o de ductos que permiten ventilar los gases atrapados o los líquidos que se generan en la basura. En México existen alrededor de 260 rellenos sanitarios y más o menos esto es la infraestructura que tienen. Como podemos ver aquí, se va dejando caer la basura, se cubre con tierra y se crean canales que permiten ventilar los gases de invernadero que a veces se producen por el proceso de descomposición, que puede ser aerobio o anaerobio. Y claro, hay una pérdida de líquidos, como lo había mencionado, que se trata de mantener debido a la naturaleza tóxica que puede llegar a presentarse, por lo que se crean capas de aislamiento para que estos no se filtren a la capa freática o a otras zonas. Ahora bien, si no acaban en estos sitios que están diseñados para procesar la basura, ¿qué pasa con estos? Bueno, llegan a sitios controlados, por decirlo así, o a tiraderos al cielo abierto, que básicamente son lugares donde no hay un control sobre estos flujos lixiviados, que es el líquido generado por la basura, como lo había dicho, y emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera. Aquí podemos ver algunos, como es el dióxido, monóxido de carbono, metano, ácido sulfúrico o compuestos volátiles, como benceno y acetona. ¿Y qué pasa con esto? Bueno, se vuelven vertederos ambientales, donde no hay un control y se genera la basura. En este caso podemos ver que en México hay una gran cantidad de sitios no controlados, pero que a lo largo de los años se ha tratado de reducir, porque definitivamente crean un gran problema ambiental y de salud humana. Entonces, llegamos a esto. Áreas de vegetación o cerca de ciudades que se vuelven tiraderos y que pues, dañan la vista, afectan el paisaje y que luego cuesta más porque hay que generar campañas de recolección por todo lo que se vuela por el viento o por lo que la gente simplemente ya no le importa y lanza sin ningún contenedor como es una bolsa de basura. Dentro del país podemos ver que si bien nuestros 260 rellenos sanitarios están presentes en todos los estados, sí hay una gran cantidad de sitios donde o bien llegan a sitios controlados, donde lamentablemente va a haber una contaminación ambiental o daño a la salud humana, o bien donde simplemente no hay un control. Y esto lo podemos ver en los estados más pobres del sur, donde hay un mayor porcentaje de sitios no controlados y también de sitios controlados. Ahora, ¿qué estamos haciendo para evitar toda esta generación de basura? Bueno, estamos reciclando. De hecho, México se comprometió que para el 2030 va a estar reciclando el 100% de sus plásticos. Esto quiere decir que aproximadamente el 30% de los plásticos que se produzcan van a tener un porcentaje de material reciclado. Dentro de este acuerdo nacional se unieron 50 empresas con sede en México. Una de las más importantes, de hecho, es Coca-Cola, que puso la planta más grande de reciclamiento de PET a nivel mundial con grado alimenticio. Esto quiere decir que se puede utilizar para lo que es la industria y contenedores que se dedican a la producción de alimentos. De hecho, se ve que México representa dentro de sus plásticos el 45% es PET
Volvemos, son todas las botellas de agua, de refresco que solo tienen un uso y que terminan desechándose. La Semarnat nos dice que de los recursos que se recuperan al día para reciclarse, la gran mayoría es papel y cartón. PET es el siguiente porcentaje. No consideramos otros porque otros es un compendio de un pequeño porcentaje. Por ejemplo, después de cromo, bronce y plomo, empiezan a aparecer otros materiales y toda la suma de esto es lo que nos genera nuestros otros. Entonces, no tiene sentido mencionarlo como lo segundo más importante. Y vidrio, pero lamentablemente el vidrio tiene un punto de reciclamiento donde no se consume mucho este producto y por lo tanto se deja de reciclar por ciertos periodos de tiempo y se acumula. Ahora, hablando sobre el reciclado de plásticos, que es uno de los más importantes y al que tiene mayor atención alrededor del mundo por la gran cantidad de productos que se generan a partir de este material, por lo maleable y lo versátil que es, tenemos que el PET ocupa la primera posición. Volvemos por las botellas de agua, de bebida, envases de aceite. Otros de los más importantes es el PET, que son principalmente las bolsas de supermercado, el PVC, que son tuberías. Estoy mencionando algunos de los productos más importantes que representan estas categorías. Y luego empezamos a ver productos que ya no son tan comunes en la basura diaria, como pueden ser los productos de limpieza como champú, tenemos los biberones o las botellas ya más como botes de agua, contenedores. Tenemos, claro, los plásticos que se utilizan en fiestas. Y bueno, otros materiales de plástico que se utilizan para la producción de juguetes o artículos médicos. En este caso existen 3 categorías para los plásticos que podemos reciclar. Están los termoplásticos, que son los más maleables, se funden, los podemos volver a utilizar con otros moldes, entonces son realmente los que más se reciclan y el PET está entre uno de ellos. Tenemos a los termoestables, que una vez que ya han agarrado su forma, es muy difícil empezar a reciclarlos porque por más que lo calentemos, no volverán a fundirse. Tenemos algunos cauchos, resinas, siliconas como ejemplos. Y tenemos a los elastómeros, que tienen una gran capacidad de estiramiento, pero por lo mismo también son uno de los mayores contaminantes en el medio, debido a que al estar expuestos en el calor, empiezan a desintegrarse y se vuelven rápidamente microplástidos, que son contaminantes de pequeño tamaño que entran rápidamente a la cadena alimenticia y que por lo tanto empiezan a contaminar a los organismos de manera interna. De hecho, una gran cantidad de fauna marina que se encuentra muerta, cuando se abren las fotos se alcanza a ver que tiene una gran cantidad de microplástidos en sus estómagos. Dentro de estos podemos ver que son gomas, poliuretanos, otros tipos de siliconas. Ahora, hablando del reciclaje que encontramos aquí en Baja California Sur, sí hay programas de gobierno, hay empresas privadas que se encargan principalmente con los metales, como es el aluminio, pero también hay programas grandes. Por ejemplo, está Ecocen, que se encarga de hacer cambios por algunos de los materiales más comunes para el reciclaje, que es el PET, el PET, empaques flexibles, latas de aluminio, hojalatas. Y lo importante de esto es que además ayuda a la economía de la sociedad en general, porque hace cambios por despensas. Entonces, ciertos pesos equivalen a puntos y ellos dan alimentos o productos de limpieza por ellos, lo que incentiva el reciclaje en la sociedad. Lamentablemente, debido a la pandemia, muchos de estos programas se han cancelado a lo largo de diferentes estados, por lo que es importante consultar la página de este proyecto para ver si funciona en cada una de las localidades presentes. Ahora bien, entramos a las consecuencias del mal manejo de los residuos sólidos urbanos. Uno de los mejores ejemplos definitivamente son los giros oceánicos.
que capturan las tan famosas islas de basura. Existen alrededor de 5 islas de basura, 6 si se dividen o se quiere ser muy específico, alrededor del mundo. La más grande es la del Pacífico, pero como mencionaba, se puede dividir entre Pacífico Este y Pacífico Oeste, o considerar como una sola. Se sabe que del 100% de la basura que consta en estas islas, el 80% es de basura terrestre y el 20% es de tráfico marino, entonces barcos y todo esto. Se cree que lo que estamos observando es solo el 15% de la basura, mientras que el otro 85% se encuentra debajo de la superficie y son principalmente plásticos que ya se han empezado a reducir en tamaño y que se encuentran capturados dentro de estos ciclos. De una manera que funciona son dos corrientes que chocan en direcciones y que por lo tanto capturan la basura en un giro. La FAO tiene calculado que esto genera alrededor de 1 millón de muertes de animales al año que están constantemente expuestos a esto y que, pues lamentablemente, y hablando de la isla del Pacífico, tiene 3 veces el tamaño de Francia. Entonces estamos hablando de una cantidad sorprendente de basura que se está capturando en estas zonas. Ahora bien, se estima que existen o que es un número alrededor de 268.950 toneladas de basura que está en el mar, de las cuales, volvemos, el Pacífico es el que tiene la mayor proporción, seguido por el Índico y el Atlántico. Ahora bien, no solamente tenemos basura en el mar, sino basura en la parte terrestre. Y lamentablemente hay consecuencias humanas. Y esto es de alguna manera un abuso de los países más ricos hacia los más pobres, porque muchos de estos países giran su economía en el reciclaje del material que mandan países más ricos a estos para separar y obtener materiales que se puedan vender o reutilizar. En este caso, mucho tiene que ver con los productos electrodomésticos, que como lo hablamos son principalmente residuos de manejo especial, que deberían de estar encargándose los estados en controlarlos, pero que llegan a estas zonas. Y de hecho se ha visto que hay incluso material peligroso que llega a estos países pobres y se ha detectado en zonas urbanas o en áreas escolares que hay una alta concentración de plomo, cadmio, asbesto en estas áreas, y que lamentablemente es un factor amplio de riesgo para la salud humana. De hecho, cada vez es más común que se encuentren residuos peligrosos en los contenedores que se envían para el reciclaje. Durante la cuarentena fue muy común encontrar residuos biológicos tóxicos provenientes de hospitales, y lo que hicieron estos países fue regresar inmediatamente los cargamentos, porque el riesgo biológico que implicaba para la población local y los costos que iba a implicar para el país de combatir la pandemia en su momento iban a ser mucho mayores de lo que se podría obtener simplemente por aspectos de reciclaje. Entonces estamos viendo que hay un claro abuso no solo de los países más grandes con mayor economía, sino de las empresas que llegan a estas prácticas, simplemente porque muchas de estas economías dependen de la basura que mandan otros países para poder avanzar. Hablando ya de los proyectos que están tratando de contrarrestar la generación de residuos sólidos urbanos, tenemos el de One Army. Este en particular ha sido muy exitoso en Europa debido a que maneja una plataforma de libre acceso para cualquier interesado que quiera construir maquinaria de reciclaje. Lo que hacen los fundadores es dan los planos
que son realmente de bajo costo de producción y que según ellos cualquier persona es capaz de armarlos. Pero claro, recomiendan el apoyo de algún soldador para que esto quede mejor y tenga un mayor tiempo de vida. De hecho, la maquinaria que utilizan principalmente es mecánica, por lo que no se necesita gastar en electricidad. De los 500 equipos, más o menos, que están involucrados actualmente en el proyecto y se encuentran alrededor del mundo, se lleva contabilizado que se han reciclado aproximadamente 380 toneladas de plástico en el 2019, lo que implica un gran avance en la reducción de todos los residuos contaminantes. De hecho, se tiene reportada por parte de todos los equipos ganancias de 2 millones de euros de este plástico reciclado que se transforma en productos de venta. Incluso se ha visto en varios informes económicos que el reciclaje realmente debería de ser una actividad privatizada, debido a que si estamos buscando tratar de obtener más beneficios, nos volveremos más eficientes procesando el material. En este caso, incrementando el porcentaje de reciclaje de las diferentes ciudades y reduciendo así la basura. También está el aspecto de susceptibilidad por parte de proyectos gubernamentales. Hay veces que no son prioridad, reciben cortes, lo que reduce su eficiencia, y de esta manera, si estamos hablando de una empresa privada, pues siempre va a tratar de meter más dinero para obtener los mayores beneficios posibles. Entonces, es muy recomendado que se busquen incentivos eventualmente en la política que fomenten la generación de las empresas que se encargan de este tipo de actividades. Hablando ya no de reciclaje, sino de limpieza, está el proyecto The Ocean Cleanup. De hecho, está patrocinado por Naciones Unidas. Se ve como una de las grandes promesas para limpiar los océanos, las islas de basura que ya estamos hablando. El proyecto lo desarrolló un joven holandés alrededor del 2015 y hasta la fecha ha estado probando prototipos. Lo que hizo fue una red que se encuentra entre la superficie y la media agua y permite a un buque o a algún barco, incluso a un contenedor como el que se ve ahí, avanzar a través del mar e ir capturando la basura. Y bueno, el objetivo de esto es sacar todo antes de que se empiece a reducir. Como ya lo había mencionado, muchos de los plásticos son susceptibles al sol y por lo tanto empiezan a desgastarse rápidamente. Cuando empezamos a cambiar de plásticos a microplásticos, es mucho más difícil extraerlos del mar. ¿Por qué? Bueno, empiezan a entrar a la cadena alimenticia y por el mismo tamaño del producto. Entonces, el objetivo de este proyecto es sacar todo antes de que empiece a volverse más difícil y eventualmente ya buscar estrategias para reciclar todo lo que se está obteniendo. Dentro de otros proyectos que se están encargando de la recolección de basura está el Sea-Bin. A diferencia del anterior, el Cleanup, sí es algo que se vende. El otro es un proyecto que está patrocinado o que está apoyado por Naciones Unidas. Es una empresa privada. Lo que hace su producto es generar una succión en un tipo de calcetín gigante con una pequeña malla, una apertura de malla, y empieza a recolectar la basura de áreas que tienen poco oleaje o bien se encuentran en cuerpos principalmente sin movimiento, por ejemplo, represas. Debido a que mantienen un fuerte control sobre sus productos, saben que se han vendido 860 unidades hasta la fecha. De estas, trabajando, se sabe que 3.612 kilos son lo que se recupera diariamente de basura y que principalmente los objetos que se capturan son bolsas de plástico, seguidos por productos PET y finalmente por este plástico o cartón plastificado, que es mucho de las cafeterías y todo esto.
hasta el momento, desde el 2018 hasta la fecha, que tiene trabajándose la venta y el mejoramiento de estas tecnologías, se sabe que se ha capturado alrededor de 1.805.986 kilogramos de basura en las diferentes zonas donde están funcionando. Lo que nos habla de que no solamente son los proyectos que ocurren por beneficio de la humanidad sin fines de lucro, sino que también son los proyectos que buscan este fin de lucro que han monetizado el aspecto de limpiar las zonas ambientales. Por mi parte, esto sería todo. Espero la información les haya sido útil. Lamentablemente, debido a lo que se nos pedía del tema, nos mantuvimos en los residuos sólidos urbanos, pero sin lugar a dudas hay mucho que hablar, sobre todo los residuos peligrosos y de los residuos de manejo especial. Para la actividad de evaluación, me gustaría que ustedes apoyaran a todo esto del reciclado de los residuos sólidos urbanos y trataran de crear un bosquejo de un proyecto de reciclado para su escuela. Por como pude ver en la lista, la gran mayoría de ustedes están en educación media superior. Definitivamente es una etapa retadora para los jóvenes debido a la apatía que tienen ante ciertos temas, por lo que solo les pido que en una cuartilla, máximo 2, utilizando un tamaño de letra chico, plasmen qué tratarían de atacar, qué tipo de residuo. Recuerden que hay varios tipos, puede ser PET, puede ser aluminio, puede ser el orgánico. ¿Qué estrategias utilizarían para separar esto? Las formas en que buscarían concientizar a su comunidad estudiantil. Y claro, si es factible obtener un beneficio de todo esto. Estamos hablando que si están recolectando aluminio u hojalatería, todo esto se puede vender y lo que se venda puede llegar a la escuela o a sus materias para salidas de campo si alguna vez regresamos a clase. Y también pues podemos tener proyectos de compostas. Si estamos tratando de capturar todo lo que es la materia orgánica, se pueden generar huertos escolares que pueden ayudar a la alimentación si es que tenemos alumnos de escasos recursos. Entonces, tratando de reducir la basura o en este caso los residuos sólidos urbanos, podemos apoyar a nuestra comunidad estudiantil. Me gustaría ver cómo lo plasman. Como les digo, no es nada muy complicado. Entiendo que están con una mayor carga académica de lo usual, por lo que si tienen cualquier duda, pueden comunicarse conmigo directamente a este correo. El asunto del correo es evaluación y el nombre de la plática. Y por favor, no olviden poner sus nombres para la nota de evaluación. Ahora sí, por mi parte sería todo. Les deseo mucho éxito en estos tiempos y espero que la plática les haya sido de utilidad. Cualquier cosa que tengan para sugerir y mejorarla, es muy bien recibido su comentario. Buen día.